darles privilegios por encima de la lógica en las políticas económicas del mundo, ¿no? Claro. Estamos claros en eso. Claro. Y un tercer acápite que usted me menciona es la falta de una capacitación profesional adecuada para tener una mano de obra de calidad. En este último punto, ¿resienten ustedes que nuestras universidades, nuestro sistema educativo no está aportando la calidad de profesionales que ahora requiere este mundo tan competitivo, y tampoco la educación no formal está dando los suficientes muchachos, muchachos con la suficiente preparación para poder atraerlas? Mire, en este momento en el mercado laboral tienen que haber dos capacidades importantes que tiene que tener cualquier profesional, sea este formal o informal, vamos a llamarlo, refiriéndome a no tener una educación universitaria, ¿no? Así es. Uno son las habilidades blandas, la capacidad de poder relacionarse con los demás, poder resolver problemas y poder afrontar esos problemas. Y lo otro, pues, es la capacidad técnica de poder resolver esos problemas. Actualmente nosotros tenemos un déficit como país, lastimosamente, en ambas capacidades, ¿no? E incluso, lastimosamente, el mismo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha reconocido que los alumnos que llegan a hacer las pruebas de aptitud a esta alma mater no saben escribir, no saben leer, no saben sumar y restar, que son habilidades esenciales. Claro. Yo creo que aquí tiene que pasar la atracción de inversiones, precisamente por revisar la currícula, pero sobre todo la calidad educativa que le estamos brindando a los jóvenes para luego poder atraer inversiones. No vamos a esperar que si con un piso blando construir una torre de 200 metros. Claro. Obviamente la torre se va a derrumbar. Y para poder crecer económica y socialmente, pues la educación es fundamental. ¿El Infop qué está aportando? Bueno, en este momento el Infop tiene varios cursos profesionales. Sin embargo, la mayoría de ellos siguen siendo cursos que no voy a demeritar la profesión. Yo creo que nosotros necesitamos carpinteros, necesitamos fontaneros. Sí, pero con eso no atraemos una transnacional que quiere ensamblar teléfonos de última generación. Exactamente, y es a lo que nosotros le hemos estado apostando. Incluso en el COEP, nosotros en este momento estamos desarrollando un plan de poder traer simuladores para poder preparar a los profesionales en el manejo de equipo pesado, por ejemplo, en poder resolver problemas de eléctricos o electrónicos desde un escenario controlado para generar habilidades blandas. Actualmente estamos acercándonos, incluso con la cooperación internacional, para poder hacer pruebas pilotos, al menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, y de esta forma ampliar, digamos, la gama de profesionalización de la mano de obra. Por supuesto, Honduras debe entender que para tener empleo, para tener inversión, debe tener una oferta de mano de obra calificada. Pero si nadie se preocupa por esa calificación de la mano de obra, no atraemos a nadie, porque ¿cómo va a poner los ojos sobre nosotros una empresa fabricante, por ejemplo, de drones de última generación o de cohetes espaciales, por decir algo? Si aquí solo tenemos gente experta en hacer piñatas y en hacer pastelitos de perro y en hacer, no sé, dulces, colaciones, rosquillas. Es decir, vamos a ver, las calificaciones son estrictas y son muy exigentes en el mundo de hoy. Creo que a eso se está refiriendo, ¿no? Exactamente. No estoy diciendo que el saber hacer rosquillas esté mal, pero no nos está mal. Va a sacar del subdesarrollo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Igual como hablar pech, hablar garífuna, está muy bien, pero eso no nos va a resolver la necesidad de conseguir un almuerzo en Berlín, por ejemplo, de desayunar en Escocia. No lo resolvemos hablando una lengua de esas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué condiciones tiene Honduras hoy frente a la necesidad de atraer inversiones? Bueno, lastimosamente las condiciones no son las más óptimas, ¿no? Primero porque tenemos un discurso de parte de muchos funcionarios públicos que parece estar en contra de la empresa privada, por más de que tras bambalinas digan que no, que el sector privado es un aliado. Siempre se han cerrado desde nuestra consideración en estos 2 últimos años los espacios para poder trabajar con el gobierno. Nosotros desde el día 1 nos ofrecimos como sector privado a poder trabajar con el gobierno en mesas de transición precisamente para crear y actualizar un plan de trabajo conjunto. No hemos logrado llegar a la meta. Segundo, pues hemos visto que hay 3 problemas esenciales que están afectando en este momento
la atracción de inversiones. Primero, y es fundamental hablarlo, el tema de los dólares. Seguimos teniendo problemas con la asignación de dólares en el país y a diferencia de países como Argentina, en nuestro caso sí tenemos dólares. Lo que no tenemos es un eficiente mecanismo para poder asignar estos dólares bajo muchos principios políticos, técnicos erróneos. Lo cierto es que no hemos asignado correctamente los dólares y eso genera incertidumbre y sobre todo genera un costo financiero adicional a las empresas, ¿no? Como segundo punto tenemos el tema de invasiones de tierra. Es un tema sin resolver todavía en el gobierno y que cada vez parece ser una profesión, lastimosamente, en nuestro país, que esto, además de limitar la producción agrícola, también genera mucha incertidumbre adicional, ¿no? Y como tercer elemento que está restándole competitividad al país es el tema del suministro de energía eléctrica. Seguimos en la región siendo el país con el peor suministro de energía eléctrica en el país, no es estable y no es suficiente, lastimosamente, para poder atraer estas grandes cantidades de inversiones que necesitamos. Es un escenario aterrador el que usted está dibujándome, porque si plantea que un inversionista va a tener líos para conseguir $100, para cumplir un compromiso, ya está planteando un escenario adverso terrible. Si a eso le agrega la invasión de tierras y la poca efectividad en la solución de esos líos que algunas veces pasan por los tribunales y que llegan incluso a resoluciones con órdenes de desalojo que no se ejecutan, le agrega todavía más drama. Y si por si fuera poco, los apagones y la poca calidad del servicio de la ENE y los altos costos de la energía, el escenario parece catastrófico, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos dicho en el COEP que ser empresario y emprendedor en Honduras es un deporte extremo, ¿no? Uno se enfrenta además de retos de seguridad ciudadana, como la extorsión, por ejemplo, que es un problema que es recurrente y hasta normal en nuestro país, hasta problemas de no poder poner una empresa, no poder abrir un mercadito, porque no hay la suficiente energía para poder tener los alimentos frescos, para poder producir. Nosotros hemos visualizado en estos elementos obstáculos, que además de ser obstáculos, también creo yo que pueden ser puntos de oportunidad para acercarse entre el sector privado y el gobierno, y sobre todo para poder resolver inmediatamente el principal problema del pueblo hondureño, que es estrictamente económico. ¿Tiene datos de la inversión extranjera directa de Honduras en los últimos tiempos? Mire, en el año pasado, en 2023, el gobierno e incluso el Banco Central hizo un comunicado especial mencionando que las inversiones en Honduras fueron de más o menos $1.000 millones. La última vez que Honduras tuvo más de $1.000 millones en inversión extranjera fue en 2017 y el crecimiento económico fue de 4.5%. ¿Cuánto fue el crecimiento económico anterior? 3.5%. Quiere decir que no coincide la cantidad de inversiones con el nivel de crecimiento económico que tenemos. ¿Y por qué? Precisamente por este problema de asignación de dólares. Lo que Honduras ha tenido en el último año es una reinversión de utilidades. ¿Qué me refiero con inversión de utilidades? Es decir, las ganancias de una empresa no las distribuyen entre sus socios, sino que prefieren invertirlas a través de préstamos a empresas o compra de acciones de otras empresas. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que están creciendo financieramente, pero no en producción y no en cantidad de empleo. Por eso tenemos lo que usted mencionaba en la introducción, ¿no? 5.000 personas para 20 puestos en una maquila como demanda, y esto es realmente aterrador y debería ser un tema de preocupación para el gabinete económico de nuestro país. Por supuesto. Les he dicho que esta mañana vamos a revisar experiencias de otros países. Por lo tanto, vamos a tener espacio para escuchar testimonios, análisis, interpretaciones de distinguidas personalidades con las que conectamos esta mañana a través de TV Azteca Honduras, y les damos la más cordial bienvenida. Una breve ronda de saludos iniciales para que después de la pausa podamos desarrollar toda la reflexión que ellos quieran aportarnos. El asesor económico don Rafael Lemus de El Salvador, para que podamos saludarlo. Don Rafael, encantado de poder conectar con usted esta mañana a través de TV Azteca Honduras. Un saludo cordial a todos los amigos de Honduras. Estén bien, un gusto participar en su programa. Muchas gracias, doctor Lemus. Saludo también al analista económico y consultor político colombiano, don Juan Falconer Sommer. Adelante, señor Falconer.
Encantado. Darío, un fuerte saludo para ti, los panelistas y todas las personas que nos acompañan en estos momentos. Siempre un gran placer estar en este espacio. Muchas gracias, señor Falconer. Olaf Digmar, de Guatemala. ¿Qué tal está? Director del Centro de Investigaciones CADEP y catedrático universitario de la Francisco Marroquín. Olaf, hola. Buenos días, soy de Holanda, por eso el nombre, pero sí, llevo ya 8 años en Guatemala en la Universidad Francisco Marroquín. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y Daniel Sochar, también de Costa Rica, doctor en ciencias empresariales, analista financiero y profesor universitario, empresario y consultor. A este hombre solo le falta dibujar para ser perfecto. Adelante, don Daniel, ¿qué tal está? Ya ese dibujo todavía me queda de tarea. Buenos días para todos, por supuesto para ustedes en Honduras, en el set, y para los panelistas también muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a conocer las experiencias de estos países que sin duda tienen realidades parecidas a las nuestras. Obviamente es interesante ver lo de la región como comparación, ¿no le parece, don Alejandro? Por supuesto, y teniendo profesionales tan importantes en el set, creo yo que también es un tema para poder aprender de las cosas que conocen. Por supuesto. Vamos a conocer esos argumentos al regreso de una pausa. Siga con nosotros. Esto es TV Azteca Honduras. Contenido de calidad para nuestra audiencia. Don Juan Falconer, analista económico y consultor político colombiano, ¿cuáles son las condiciones básicas que debe tener un país de nuestra región, conociendo las particularidades que tenemos, para ser suficientemente atractivo a la gran inversión extranjera? Creo que aquí lo importante es que los países de América, de Latinoamérica y del Caribe sean muy conscientes de las potencialidades que tienen para ofrecerle al mundo. Es decir, saber en qué podemos ser competitivos, en qué podemos complementar, en qué podemos o a qué mercados podemos llegar, y sobre todo también entender cómo funcionan las dinámicas del comercio y las dinámicas de la inversión para poderlas atraer efectivamente. En el caso de Colombia, nosotros le hemos apuntado a varios frentes. El primero, consolidar y firmar unos tratados internacionales que sean competitivos
unos tratados internacionales que nos permitan llegar a otros mercados, pero también permitir que nuevos países logren llegar al país, que logren instalar y logren afianzar esos lazos comerciales. Y aquí hay dos puntos que a mí me parecen muy valiosos. El primero, que tendría que ver, digamos, con los tratados de libre comercio que versan sobre esa relación comercial, pero también los acuerdos internacionales de inversión o los tratados de libre comercio que tienen ese capítulo que habla sobre la inversión. Quiere decir esto que Colombia se ha esforzado por darles unas garantías a los inversionistas extranjeros directos e indirectos para que puedan asentar esa inversión en el territorio nacional y darle todas las garantías a través de esos instrumentos internacionales para que si hay un cambio abrupto de manera política en el escenario social, en el escenario económico, estos inversionistas que vienen de afuera tengan la certeza y la tranquilidad de que su inversión va a estar protegida y que las soluciones de los eventuales o posibles controversias o diferencias que se puedan suscitar, pues se puedan ventilar en unos foros internacionales donde todas las partes tengan garantías. Creo que eso es importante para darle tranquilidad al inversionista extranjero, para mover las dinámicas comerciales y poder avanzar en debida forma. ¿Qué tipo de garantías se está mencionando, Falconer, de manera concreta? Darío, son muchas. Por ejemplo, en materia jurídica, lo que nosotros hemos hecho es establecer claramente cuáles son los compromisos que asume Colombia frente a la inversión extranjera y cuáles van a ser los foros de solución de controversias para que el inversionista tenga claridad y tranquilidad sobre la inversión que va a asentar en el territorio nacional. Otra de las garantías que Colombia se ha esforzado a través de los años para brindarles, ustedes saben que nosotros hemos vivido por más de 60 años un conflicto interno armado que ha dificultado un poco las dinámicas en el desarrollo del país al punto al que nosotros quisiéramos, pues también se ha comprometido el gobierno nacional a brindar las garantías de seguridad para que, por ejemplo, puedan hacer exploración y explotación de hidrocarburos y tengan un acompañamiento o una asistencia de las fuerzas militares y de policía para el libre ejercicio. También les hemos dado garantías en materia de competitividad, permitiéndoles que los bienes, productos y servicios que están ingresando al país tengan todas las garantías y puedan competir, en algunos casos, en igualdad de condiciones con los productos nacionales para que ellos puedan ser competitivos en el mercado. Pienso que estas garantías adicionales a una seguridad jurídica y una estabilidad en el marco normativo colombiano son garantías que nos hacen atractivos en el escenario internacional. ¿Qué comentario le merece esta reflexión, licenciado Cafati? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que menciona el colega colombiano y creo que en Honduras estamos haciendo lo contrario. En ese tema de poder resolver conflictos alternos, Honduras acaba de denunciar el convenio del CIADI y nosotros le hemos expresado al gobierno que primero respetamos una decisión soberana, sin embargo estamos haciendo todo lo contrario de lo que menciona el colega colombiano de generar esas garantías a la inversión, ¿no? Y en el marco, en el contexto que acabamos de hablar hondureño, denunciar el convenio CIADI es generar más incertidumbre, así de sencillo. Y el tema de la seguridad, nosotros debemos ver a Colombia como un referente en ese tema. Lastimosamente, en Honduras no estamos brindando esas garantías de seguridad para las inversiones y las empresas o los empresarios que quieran invertir en Honduras tienen que gastar, además de los impuestos, mucho de su bolsillo para poder garantizar la seguridad de su mercancía. Usted sabe que en un reciente ranking de inversión en Centroamérica, entre 5 o 6 países de Centroamérica, Costa Rica destaca por ser uno de los que más atrajo inversión en los últimos años. Vamos a consultar al doctor Daniel Sucher, que es doctor en ciencias empresariales, analista financiero, profesor universitario, empresario y consultor. Vamos precisamente a esperar su reflexión esta mañana sobre la experiencia de Costa Rica. ¿Qué han hecho ustedes para hacerlos más atractivos del área centroamericana a la inversión extranjera, Daniel? Acá hay una palabra que tiene que ser clave en todo esto, que es la confianza. Si se genera confianza a través de una marca país, a través de una buena
situación de política pública y, por supuesto, cuando la gente se enfoca en querer desarrollar un país en un modelo exitoso, productivo, como usted mismo lo estaba comentando al principio del programa, es cuando se pueden dar estos frutos sabrosos que Costa Rica está teniendo. Y bueno, hoy en día las zonas francas son un motor de casi el 15% del Producto Interno Bruto, que han sido el fruto, para vaga redundancia, de una decisión de hace 25, 30 años atrás, donde el modelo agroexportador fue dejado de un lado y la gente empezó a colocarse, a enfocarse en esa atracción de inversión extranjera directa. Y no lo vamos a negar, hoy en Costa Rica goza de una de las 12 plantas de Intel de los microchips o microprocesadores, que eso también es un imán de inversión porque también es una marca muy importante a nivel internacional. Y si esta empresa Intel llegó a Costa Rica, llegó porque existe en Costa Rica un ambiente de inversión, de seguridad jurídica, etcétera. Lo que ha sucedido en el país en los últimos años es que los dispositivos médicos, que son productos de alto valor agregado, son los que han marcado la pauta. Prácticamente en los últimos 15 años se ha duplicado la inversión de lo que había sucedido hace 14 años atrás a lo que tenemos hoy en día. Alejandro había hablado sobre unos números prácticamente de $1.000 millones en Honduras. Costa Rica ya supera los $4.000 millones en inversión en el año 2023, superando 22% a el año 22. Y esto no se hace solo, no se hace de la noche a la mañana, porque hay muchas aristas, y las primeras tienen que ver con una seguridad jurídica y también un marco impositivo que hace atractivo al país. Pero Alejandro acaba de mencionar, vamos a decir, desde el punto de vista hondureño, las falencias que han tenido en Honduras, y justamente han sido las tareas que Costa Rica ha podido desarrollar a nivel de educación, tanto primaria, secundaria, como la universitaria, poder desarrollar estas personas que están enfocadas hoy en las carreras STEM. Carreras STEM son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés. Y bueno, y eso es prácticamente lo que todos los días estamos viviendo acá en Costa Rica. El modelo de zonas francas ha hecho también que los encadenamientos se empiecen a multiplicar, porque por cada persona que está, por cada 2 personas que hay empleadas en una zona franca, hay una persona que está en el encadenamiento, ya sea en una soda, en un restaurante, en un transporte, la proveeduría de cartón corrugado, por ejemplo. Entonces eso también dinamiza algunos sectores de la población costarricense que no precisamente están en la gran área metropolitana per se como una ciudad, no, están alejados en el anillo de la meseta central, como se le conoce acá en Costa Rica. Entonces eso hace también que muchas personas empiecen a mudarse cerca de la zona franca, entonces se dinamiza la industria de la construcción, y en el caso hospitalario también se empiezan a hacer hospitales cerca de estos lugares que se están desarrollando. Entonces acá es algo de 360, que sencillamente aquí el huevo a la gallina. Sí, existe una gallina que tiene que tomar la decisión, generar la confianza, y a partir de ahí tener que trabajar. Y esto no es de un solo día, estos son muchísimos años que se han ido trabajando acá en Costa Rica y que se siguen teniendo hoy muchas tareas por hacer para poder seguir siendo este imán de inversión, porque la competitividad de Panamá, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, incluso de Nicaragua y la República Dominicana, por decir el vecindario en los que estamos, se sigue moviendo. Y bueno, y acá en Costa Rica, por supuesto que buscan la forma de que acá es donde llegue el dinero y no se vaya a otros países en una competencia, vamos a decirlo, sana desde el punto de vista de inversión. Licenciado Cafati, ¿le provoca cierta envidia? Definitivamente, una envidia, porque Costa Rica ha podido hacer lo que nosotros no hemos podido hacer en 20, 30 años, quizás más recientes. Yo quiero resaltar lo que menciona, el tema de la confianza es fundamental, el tema de la confianza en nuestra institucionalidad. Yo soy de la idea que al final del día el desarrollo y la prosperidad de los países se mide en la cantidad de confianza que tiene la población sobre las instituciones y las decisiones que esas instituciones toman. Por supuesto. ¿Cuál es la experiencia de Guatemala? Olaf Digmart. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues tenemos varias cosas que están bien y que en efecto pues no están bien en Honduras. Por ejemplo, el tema de la electricidad. Yo creo que el mercado
energético en general en Guatemala es de una calidad bastante buena y no tenemos los problemas que tiene Honduras en ese sentido. Tampoco tenemos controles de capital, es decir, tenemos una libertad bastante amplia en el ámbito bancario financiero, lo cual pues ha dejado el país muy bien, además con una moneda pues muy estable. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que lo que hizo estable a la moneda guatemalteca, el quetzal, fue una reforma de los años 90, porque antes de los años 90 también tuvimos una época de mucha inflación y de una crisis cambiaria, y eso también afecta a la inversión extranjera de forma negativa. Cuando no hay esa estabilidad en el ámbito monetario, justamente la confianza de la cual se estaba hablando, pues es difícil de generar, especialmente porque hay mucha inestabilidad en los costos laborales, en los costos de los insumos, en los costos de los insumos importados. Y entonces en los años 90 se hizo una reforma que impide que el Banco Central preste directamente al gobierno de Guatemala. Y eso ha evitado efectivamente que el gobierno de Guatemala en el siglo XXI recurre o va al Banco Central para financiarse y financiar un déficit fiscal, que es otro tema, ¿no? Que más un tema cultural. Yo creo que es muy importante que en un país como Guatemala todavía la población no ha sido acostumbrada o condicionada a que el gobierno le esté regalando cosas. Efectivamente, el Estado, al menos en cuanto a impuestos y en cuanto a gasto público, ha sido limitado, y creo que es algo positivo, especialmente en el contexto centroamericano. Ahora bien, lo que sí hay que reconocer es que a pesar de que el gasto público no sea tan alto, el impuesto a lo que son las ganancias corporativas es altísima, tal como en Honduras. En Guatemala las empresas pagan el 25% sobre ganancias o utilidades. Y eso es importante porque son 25%, no solo la tarifa nominal, sino también la tarifa efectiva, que incluso puede ser más alto que 25% en la medida que la SAT, que es obviamente la Superintendencia de Impuestos en Guatemala, realmente no es un aliado del empresario, no es un aliado de la empresa y la inversión, lo ve como un enemigo. Entonces hay muchos casos, especialmente hace un par de años, y estamos volviendo a ese escenario, de terrorismo fiscal, donde las autoridades no reconocen, por ejemplo, ciertos gastos de las empresas, aumentando al final la carga tributaria sobre la empresa. Lo que no tenemos en Latinoamérica en general son bajos impuestos a la empresa, mientras que los países desarrollados, desde Estados Unidos a Holanda, mi país nativo, pues tenemos claramente impuestos altos a la población trabajadora, pero impuestos relativamente bajos a las empresas. ¿Tiene algún comentario, licenciado Cafati? Bueno, creo que aquí se asemeja un poco más la realidad hondureña con la guatemalteca, ¿no? Particularmente sobre esta relación sobre la superintendencia de impuestos, que en Honduras se llama Servicio de Administración de Rentas. Actualmente está pasando exactamente lo mismo. Además de que no se están dando las exoneraciones que por ley tienen las empresas, hay alrededor de 15.000 millones de lempiras pendientes en devoluciones de impuestos que han pagado de más las empresas y que desafortunadamente el Estado no ha querido ni devolver ni reconocer. Al no reconocerlo, significa que no se acreditan en la sección de créditos pendientes para ejecución en siguientes periodos. Es correcto, a eso se refiere. Precisamente por eso nosotros creemos que es una de las explicaciones de por qué siempre llegan a la meta de recaudación que dicen a inicio de año. Entonces estamos hablando de un número ficticio realmente. Bueno, vamos, ficticio quizás no es el adjetivo más preciso en este momento, pero quizás sí un número que no se asemeja a la realidad que está viviendo el país. Al final del día, la recolección de impuestos del Estado va a depender tanto del crecimiento de empresarial como del crecimiento económico. Si no hay empleo, si no hay empresas, ¿cómo va a generar impuestos? ¿Cómo va a recaudar impuestos del Estado? ¿Qué está haciendo El Salvador para hacer atractivo a la inversión extranjera? El eminente asesor económico, don Rafael Lemus, nos ayuda a entender eso. ¿Qué quiere contarnos esta mañana a través de TV Azteca Honduras, señor Lemus? A ver, quizás que me gustaría compartir con usted una experiencia que ilustre cómo la relación entre distintos agentes puede dar frutos de inversión. Hay varios casos del país, no recientes, sino un poco más añejos, pero que ilustran la importancia de esa cooperación entre el sector público, sector empresarial e incluso la academia. Bien, El Salvador
por tradición y de a poco empezó a aglutinar la empresa esta de transporte aéreo, conocida en aquellos tiempos como TACA. Pero en algún momento ellos vieron la necesidad del servicio de mantenimiento de aviones. Y eso en el país no existía ni competencia, ni infraestructura, etcétera. Y la empresa visualizó esa oportunidad y hizo la inversión, planificó la inversión, pero a la par trabajó con el gobierno y una universidad la parte técnica de crear esos profesionales que brindaran el mantenimiento. Y ahí puso plata el gobierno apoyando esa formación, puso la universidad, invirtió, y también TACA dio facilidades para que expertos y traer docentes se pudiera crear todo eso. Sí. De esa manera se gestaron las primeras generaciones de técnicos en mantenimiento y en paralelo la compañía empezó a avanzar en la acreditación y obtener las licencias que son como escalas de lo que se puede dar de mantenimiento. De a poco se fueron logrando las licencias y fueron creciendo esos cuadros técnicos que hoy generan miles de empleos con niveles de salario pues más allá del promedio, ¿verdad? Y así hay otras experiencias, pero lo que quiero traer a cuenta, por lo que escucho, es que es bien importante la cooperación entre el sector privado, o sea, el inversionista, la academia, y requiere estímulos del gobierno que pueden ser incentivos bien dirigidos, como en este caso formación, que es legítimo por las normas internacionales de comercio, y de esa manera se puede avanzar en áreas incluso en las que uno no pudiera apreciar que tiene las competencias, como a quién se le iba a ocurrir hace 25, 30 años que nosotros, El Salvador, pudiera participar en esas cadenas de valor de mantenimiento de aviones. O esa empresa es otra línea de negocios que le brinda mantenimiento a la empresa que dio origen y también otras compañías del mundo. Por supuesto. Quería ilustrar de esa manera porque también el país no está, digamos, en los últimos años mostrando brillos y ejemplos de atracción de inversión extranjera directa. No, nos ha ido mal, tanto así como que somos el país que menos atracción trae en la región. Olaf Dirmak está por ahí todavía, de Guatemala. Sí, claro. He leído que usted es traductor, así es que si es traductor, háganos el favor de, en neerlandés, invitar a la audiencia a seguir con nosotros después de una pausa, por favor. Na een reclamebreak komen we weer terug. Magnífico, pausa.
¿Qué le parecen las experiencias de los países de la región en términos de ser atractivos a la inversión extranjera, licenciado Cafati? Bueno, yo creo que el caso de Costa Rica y Colombia en este momento que estamos conociendo, ¿no? Son dos casos importantes de estudiar porque nos permiten identificar primero que se tomaron decisiones difíciles en su momento y que ahorita se están viendo los frutos, decisiones enfocadas en poder lograr un objetivo de mediano y largo plazo que actualmente no tenemos, desafortunadamente, en el caso de Honduras. Quizás el del caso de Guatemala y El Salvador, relacionarlo más en el tema de una estabilidad cambiaria que menciona Guatemala. Actualmente creo que es un tipo de cambio 7 quetzales por $1. Es relativamente estable para la economía centroamericana y el contexto general que hemos tenido. En el caso salvadoreño, yo creo que algo que ha hecho bien el presidente Bukele es el tema de seguridad. Habría que ver cuál es la factura que tienen que pagar los salvadoreños por esa mano dura, pero en esencia está sentando al menos las bases para poder cimentar un crecimiento muy sostenible y duradero para el país. Don Daniel Suchar de Costa Rica, usted nos decía a todos, doctor, que uno de los conceptos básicos es generar confianza. Es decir, yo voy a su casa si usted me parece confiable. Usted viene a la mía si yo le parezco confiable. Pero vamos a ver, en la letra pequeña, esa confianza de Costa Rica para ser una plaza atractiva para la inversión, ¿en qué se manifiesta? Me decía, por ejemplo, si le sirve de referencia don Alejandro Cafati aquí en el estudio, que las cosas esenciales son fundamentalmente, digamos, las letras gordas, las letras grandes en las que se fija el gran capital extranjero es seguridad jurídica básica, certidumbre, incentivos a la inversión, mano de obra calificada en aquel lugar, facilidad y seguridad en la política cambiaria, en la política económica del país donde va a invertir, acceso a energías, tanto la energía eléctrica como el otro tipo de energías que necesitan las empresas para funcionar. Le estoy mencionando unas referencias nada más. ¿En qué consiste la confianza en la letra pequeña que genera Costa Rica? No voy a repetir lo que acabas de mencionar porque justamente eso es, digamos, el cimiento de una confianza empresarial. Pero todo empresario empezó como turista, digo yo. O sea, esa persona llegó en este caso, el aeropuerto Juan Santamaría o el aeropuerto Daniel Oduber, que son los dos aeropuertos internacionales en Costa Rica, y sencillamente apenas llega el turista, usted como turista, que primero vino a ver de qué se trata, de lo que le hablaron, ahí empieza usted a entender si existe una seguridad o no, incluso ciudadana. Entonces, es ahí donde uno empieza a buscar cómo estos países, o en el caso de Costa Rica, por qué Costa Rica ha tenido un buen posicionamiento de marca justamente para la atracción extranjera directa. Luego, cuando ya empieza a entender de que los políticos no andan peleándose de un lado para el otro, o de repente no se pelean con otros países, o de repente empiezan a velar por buscar la forma de promover leyes para promover el empleo, y este es empleo en sector privado, como usted mismo lo había comentado. Y cuando usted se empieza a dar cuenta también de que tenemos una educación que está buscando el bilingüismo, por dar un ejemplo, y ya hay empresas acá buscando trilingües o políglotas en un tercer idioma, estamos hablando de que existen más empresas que se están colocando en zona franca. Entonces usted dice, hay mayor cantidad de talento que se está igual formando en otros planteles industriales. Entonces todo esto es un cúmulo de diferentes columnas que van creciendo y que van afianzando, el tema de la confianza. Y claro está, y esto acá no lo podemos negar, uno puede construir, destruir es muy fácil. Destruir se puede ir en un minuto todo lo que uno construyó, y por eso es que uno tiene que buscar la forma de que su casa sea una tacita de plata, y cuando usted ve algún tipo de tarea por hacer, hay que hacerlo rápido, porque hay gente que se está moviendo por otro lado, y cuando digo gente es igual, todo el vecindario es centroamericano. Hay que recordar que Centroamérica es la segunda región más rápida del mundo a nivel de países en vías de desarrollo o países emergentes, y nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos, y prácticamente todos los países que estamos acá representados de Centroamérica, ahí me disculpan acá nuestro compañero colombiano,
tenemos prácticamente un 50% de relación comercial con los Estados Unidos. Entonces, este nearshoring yendo hacia Centroamérica. Y justamente acá, donde los hermanos centroamericanos estamos buscando ver de qué forma capitalizar estas inversiones, pero a través de una confianza que sea palpable, incluso cuando usted llega como turista a un país y que lo pueda sentir prácticamente en un ambiente de forma, de un feeling, como se dice en inglés. Uh-huh. Esa visión, ¿usted reconoce que ha sido de largo plazo más allá de las diferencias políticas de los últimos gobiernos en Costa Rica, don Daniel? Completamente es una respuesta tajante, es sí. Esto tiene que ser a largo plazo. El árbol no crece de la noche a la mañana y lo último que da es el fruto. Así que acá hay que tener un poquito de paciencia, pero la paciencia se tiene que ir construyendo justamente con estas decisiones. Y bien lo decía don Alejandro, el tema de la educación es fundamental. Si nosotros no cambiamos el modelo educativo de nuestros países, vamos a seguir teniendo un rezago con aquellos países que ya hoy abrazan la tecnología, que abrazan temas de inteligencia artificial, que lo abrazan de forma de gobiernos digitales, hacienda digital o lo que se llama la tesorería. Y cuando vemos países en Europa y en Estados Unidos, incluso Corea del Sur y Japón, que ya prácticamente las monedas no existen, lo que está es transabilidades virtuales, bancarización, etcétera, son temas de educación donde la población empieza a entender de que sí existe un país comparable con el que tenemos a hoy, que puede ser Costa Rica, que puede ser Honduras, que puede ser Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Así que acá hay que buscar de cómo, valga la redundancia, hacer de que los chicos vean mundo y también nosotros, los adultos, por decirlo de una manera, también tener las ganas de cambiarles el mundo a ellos para un mundo mejor. Porque al final estamos hoy discutiendo nosotros, pero son los que vienen detrás los que van a vivir las buenas decisiones que hagamos o no en estos momentos todos nosotros. ¿Y usted percibe, don Daniel, que los políticos lo han entendido así en términos de respetar esas condiciones a largo plazo, más allá de que el presidente Chávez tiene una distinta identidad política a don Juan Carlos, al señor Solís, al presidente Pacheco, a los últimos presidentes que ha tenido Costa Rica, que no es una visión ideológica, política, sectaria, partidista la que debe de imponerse sobre las grandes decisiones económicas de los países? Pues le cuento, don Darío, que acá todo el mundo habla, pero a las zonas francas nadie las toca y las zonas francas siguen siendo un motor importante de la producción nacional en Costa Rica, tanto en producción directa como en los encadenamientos o lo que se llaman los empleos indirectos. Entonces, acá en los últimos 20 años que llevo yo acá en Costa Rica, porque así como Olaf es, digamos, neerlandés viviendo en Guatemala, yo soy venezolano viviendo acá en Costa Rica, me ha tocado en los últimos 20 años ver este cambio para bien, y justamente la médula espinal de las zonas francas, de las inversiones extranjeras directas, ninguna de las ideologías de pensamiento político que en estos 20 años he estado yo viviendo acá, nadie las ha tocado porque todos coinciden en que eso sí es el modelo a seguir. Y bueno, y ya después las arenas políticas se meten en otros temas, pero en este caso no han sido tocadas, no han sido malinterpretadas, más bien han sido reforzadas, porque es un modelo que crea empleos y que más bien en la pandemia crearon casi 60,000 puestos de empleo en plena pandemia 2021, y eso es un modelo que, como acabo de mencionar, es muy exitoso y que sirve como ejemplo, bueno, para lo que estamos haciendo hoy en esta mesa abierta para que los demás compañeros de la región también puedan cascadear en sus países. Hola, ¿puede decir usted lo mismo de Guatemala? Pues sí coincido con Daniel. De hecho, creo que fue Lee Kuan Yew en Singapur. Singapur es un país igual de pobre que Honduras o Guatemala en los años 60 y logró dar el salto en una cuestión de décadas de país pobre a país rico y de los más ricos y adinerados del mundo, pero siempre decía la importancia de la primera impresión. Entonces se aseguraba que, por ejemplo, el camino desde el aeropuerto y el aeropuerto en sí, pero luego el camino del aeropuerto a la ciudad pues era impecable, porque decía, ¿quién va a llegar a nuestro país si nosotros mismos ni siquiera somos capaces de cuidar lo que tenemos, aunque sea poco? Y creo que es algo muy importante, tal vez desde el punto de vista académico. Lo que yo nunca he visto
es realmente un país que se desarrolla únicamente con inversión extranjera, que es otro punto, porque para que podamos dar esa buena primera impresión, usualmente hace falta ahorro doméstico. Pues ¿cuáles son los típicos fuentes de ahorro doméstico? Pues por vejez, las pensiones, las jubilaciones del país, pero también puede ser, no sé, porque las personas culturalmente quieren dar un mejor futuro a sus hijos y, por ejemplo, ahorran para que estudien sus hijos en una universidad que tal vez los padres nunca han logrado hacer. Y entonces vemos que en general los gobiernos latinoamericanos lo que hacen es desincentivar el ahorro, usualmente con transferencias directas del Estado. Y entonces quitamos los motivos y las causas últimas del ahorro como tal. Pero un país que no quiere ahorrar e invertir en sus propias fronteras no debería contar que un extranjero, sin pensarlo dos veces, lo hace por él, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Aquí se habló de muchas cosas además, pero quiero decir algo controversial. Porque, bueno, sí, necesitamos seguridad y estabilidad jurídica, necesitamos electricidad, necesitamos un mercado cambiario abierto, necesitamos buenas leyes laborales, necesitamos impuestos bajos, necesitas que el gobierno y la población ve a la empresa como aliado y como algo positivo y no como algo negativo. Pero también hay un tema de fondo, que es la cooperación internacional. Aquí se habló varias veces sobre los ejemplos, especialmente en Centroamérica, especialmente en un país como Guatemala, donde no se respetan los derechos de propiedad privada y donde hay un problema endémico o sistémico de invasiones de, por ejemplo, fincas, lo cuales reducen la inversión en ellas y por lo tanto reducen la productividad de estas mismas fincas. Y creo que hay un tema de cooperación. Yo hace poco hice un estudio empírico, un estudio académico, y lo que trato de ver es qué pasa en un país donde entra mucha ayuda o cooperación internacional, pero entra poca inversión extranjera. Y esos ejemplos de países con mucha ayuda pero poca inversión, al final terminan teniendo instituciones que no son las más adecuadas para atraer la inversión. Es decir, el dinero habla. El dinero va a determinar las prioridades presupuestarias, etcétera, de los gobiernos, y entonces cuando entra mucha ayuda, efectivamente va a tener repercusiones en lo que prioriza el gobierno. Un ejemplo rápido, en Guatemala el 25% del presupuesto de las fiscalías especiales se dedica al delito de femicidio y violencia contra la mujer. ¿Cuánto de ese presupuesto se dedica a las invasiones de tierra en Guatemala? 0.2%. 25%, 0.2%. Creo que es una amenaza para la región, pero bueno, es algo controversial, así que lo voy a dejar ahí. Muy bien, ya iremos con usted, don Rafael Lemus, para que me comente algo más de lo que ahora estamos conversando sobre las condiciones de los países para atraer la inversión extranjera. Solo permítame, doctor Lemus, darle la palabra de nuevo a don Daniel Suchard porque tiene un compromiso. Este hombre tiene una agenda apretadísima, nos concedió solamente 5 minutos para esta mañana con unos condicionamientos como los del Fondo Monetario Internacional y tenemos que aprovechar los últimos 3 minutos. Don Daniel, en términos globales, ¿tienes cifras de cuánto ha ido creciendo la inversión extranjera directa en Costa Rica en los últimos años? Claro, por supuesto. En este caso, Costa Rica en el año 2023 creció 22% con respecto a 22. El 22 al 21 también creció. Por supuesto, el 20, obviamente sabemos que todo es un indicador que todos lo tenemos en negativo, pero justamente en los últimos 15 años, Costa Rica ha tenido un crecimiento entre un 4 a un 8% en la inversión extranjera directa interanual. Eso es la inversión que se da, obviamente, en diferentes rubros, porque a veces hablamos solo de zonas francas, a veces también hay inversiones que están fuera de zona franca que tienen que ver con empresas regulares. Eso puede ser una empresa de consumo masivo o alguna empresa que sí. Eso quería preguntarle, don Daniel, ¿de dónde han venido esas inversiones y en qué rubros se han distribuido principalmente? ¿De dónde han venido esas inversiones y en qué rubros se han invertido? 93% tiene que ver con zona franca. Sí. Sí, acá lo que le comentaba es que han sido en
empresas de zona franca. Y el otro porcentaje pequeño han sido empresas que están fuera de la zona franca como empresas productivas. Costa Rica ha aprovechado la relocalización de empresas que estuvieron en China y han estado buscando espacios en la región, que México lo ha aprovechado admirablemente. Claro, por supuesto, acá nosotros como decía Olaf, el dinero manda, ¿no? Y acá los números me remito y ha sido justamente la creación de nuevas empresas, más que todo en parques industriales de zona franca, manufactureras que se han podido colocar acá en Costa Rica. Hay un talón de Aquiles y tiene que ver con que Costa Rica es el salario mínimo más alto de la región de Latinoamérica. Ahora sí puedo incluir a Juan acá en la lectura, y justamente Colombia ha sido uno de estos que nos ha robado el mandado a nivel de servicios en temas más que todo de call centers, puesto que la competitividad a nivel de salarios, tanto Perú como Colombia sí son en este caso más competitivos. Por eso digo que la tarea sigue, o sea, esto no es algo muy puntual, siguen habiendo cosas por hacer y Costa Rica mucha tarea y tela que cortar. Doctor Sucher, sé que tiene 10.000 cosas por hacer hoy. Le agradezco mucho su gentileza y vamos a seguir compartiendo en otros foros. Gracias por haber conectado con nosotros y que tenga un día lindo. Buen día para todos ustedes también. Muchas gracias. Ya vamos a retomar nuestra conversación con los distinguidos panelistas que siguen acompañándonos hoy en el foro Hablemos con Hechos. Interesantes las experiencias, ¿no, doctor Capati? Hey, afortunadamente, agradecido con usted por invitarme. Creo que ha sido un foro más allá de poder compartir experiencia, aprender de lo que están haciendo nuestros hermanos centroamericanos. Una pausa. Tienen la palabra nuestros patrocinadores. Don Rafael Lemus, ¿qué ha pasado en El Salvador en materia de ser atractivos para la inversión extranjera más allá de los cambios políticos que significó el fenómeno Bukele? Yo sé, el señor Lemus, que usted no es precisamente un partidario o un prosélito de ese partido, que usted incluso ha tenido participación política en otra institución. Respetable, por supuesto, pero aprecio mucho su criterio técnico en la ciencia económica para hacer ese análisis. Más allá de las turbulencias políticas que tienen nuestros países en la región,
¿Cuál ha sido la respuesta de El Salvador para que las decisiones económicas puedan generar atractivo para la inversión y bienestar para la población? Cuéntemelo. A ver, yo creo que de manera acertada el presidente sí identificó el principal obstáculo, ¿verdad?, que es el tema de seguridad. Y fue, digamos, me quedaría con el resultado, y es que efectivamente logró controlar y prácticamente anular el tema de las pandillas, que no era un tema menor en el país en términos de obstáculos y en términos de costo económico y por supuesto en términos de costos de vida. Ahora, una vez logrado eso, creo que ha quedado bastante claro que uno puede remover el obstáculo principal, pero que la inversión demanda muchos más elementos de manera integral. ¿Por qué? Por ejemplo, el país tiene un problema fiscal, que eso es un tema que el mismo gobierno genera, en el sentido que el exceso de gasto lo genera el gobierno, y ese exceso de gasto se traduce en un déficit que se necesita financiar, y al tener necesidad de financiamiento, eso hace crecer la deuda y nos tiene en una situación de deuda insostenible, que el gobierno ha tratado de evitar hacer el ajuste para no meterle más ruido a la economía, pero justamente eso lo que ha dejado es en suspenso medidas de más impuestos y recortes de gastos, que ese es el ajuste fiscal. Pero eso para un empresario, ¿en qué le afecta? En que por un lado dice, yo invierto, pero acá no hay certeza de las reglas fiscales. ¿Por qué? Porque yo sé que este país necesita aumentar impuestos. Y ahí entra la duda. Yo puedo invertir sabiendo que dentro de 1, 2, 3 años me van a subir los impuestos. Es difícil. Y de ahí lo otro es, ¿cuánto tiene que compensarme la rentabilidad para que aún cuando me suban 5 o 10% el impuesto sobre la renta, por ejemplo, yo quede bien? Ese tipo de análisis le mete ruido a la decisión de inversión, además de que el gobierno, su problema fiscal lo ha irradiado a otras áreas, como que ha secado la liquidez de los bancos, entonces los bancos con menos recursos pues tienen menos posibilidad de prestar a tasas más bajas. Otro, le ha quitado parte del ahorro al fondo de ahorro a los trabajadores, que es el fondo para pensiones, y los ha obligado a invertir en títulos de deuda del gobierno, y de esa manera está secando los principales agentes de ahorro y de inversión. Entonces, esa, digamos, desorden fiscal, que además ha anulado el tema de transparencia y rendición de cuentas, hace que la economía esté como en suspenso de esta decisión fiscal, que el presidente de hecho ya reconoció que es su principal problema y la siguiente área que va a atender. Pero cuando él dice que tiene que sanear esa economía, ofrece como solución una medicina amarga. Entonces, eso complica, porque es como decirle a los inversionistas, vaya, aquí hoy vamos a atender lo económico, pero vamos a fumigar, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿a quién le va a cargar los impuestos? ¿A los trabajadores o a los empresarios? Y ahí uno en esa ecuación diría, pues como que los candidatos son los empresarios, ¿verdad? Por el sentido que tienen más ingresos, claro, etcétera. Claro. Doctor Lemus, ¿cuánta inversión extranjera ha traído El Salvador en los últimos años, en estos tiempos de cambio? ¿Dispone usted de cifras a mano? Sí, mire, el año que nos ha ido mejor, por supuesto el año 20 fue un desastre para todos, el año 21 se fue mejorando, pero El Salvador es el que menos atracción trae de toda la región. El año pasado quedamos positivos, o sea, en forma neta, después de las salidas, las entradas, positivos cerca de $600 millones net, que para El Salvador es bastante, porque los años anteriores andábamos 300 millones o menos. ¿Cuáles diría usted que deberían ser los ajustes que debería hacer el presidente Bukele y su gobierno ahora que él plantea que la operación en la economía es la tarea primordial de su nuevo periodo presidencial? Tiene un problema de falla de origen en su gestión, y es que él ha tomado la decisión de violar la Constitución en varias áreas. Ejemplo, destituyó a los magistrados de la sala, destituyó a más de 150 jueces, capturó el órgano judicial. Entonces eso le ha metido una gran inseguridad jurídica al país. Además se religió de manera inconstitucional, violando la Constitución. En otras palabras, ¿qué significa? Que él
viola las leyes y la Constitución, y eso no le da seguridad jurídica a los inversionistas, que es una pieza fundamental para el clima de inversión. Entonces, se ha metido un autogol que ahora que necesita entrarle al tema económico, ese lastre que ha creado le crea otro obstáculo para atraer inversión extranjera. O sea, esto es como que usted quiera traer inversión extranjera y yo le diga, va, yo soy el socio confiable del gobierno. Ajá, y usted respeta las leyes y la Constitución. No. Ajá, ¿qué tipo de socio es ese? ¿Me explico? De acuerdo. Entiendo perfectamente. En el caso de Guatemala, don Olav Dirkmaat, ahora que el nuevo gobierno del presidente Arévalo ha asumido, ¿cuáles diría usted que son los principales desafíos en materia de política económica, política cambiaria, política tributaria, etcétera, para volver a la plaza guatemalteca atractiva a la inversión extranjera? Hay varios problemas que está enfrentando el país ahorita. Estamos entrando a la temporada de lluvia y el tema de infraestructura es dramático. En los últimos meses, incluso antes de la lluvia, hemos tenido unas graves condiciones en realidad en lo que son, bueno, la red de carreteras que en sí es deficiente en Guatemala, y eso ha traducido directamente a un fuerte incremento en los costos de transporte y costos similares. Significa que estamos perdiendo poco a poco, día a día, un poco de nuestra competitividad porque tenemos problemas muy graves con la infraestructura vial en el país. Pero desde luego también hay un tema de infraestructura digamos, más estratégica, como los puertos y aeropuertos. Tradicionalmente en Guatemala el Estado ha asumido todas esas funciones y no por bien. Uno de los grandes problemas ahorita es un problema con el puerto Quetzal en Guatemala, que tiene un problema legal de fondo. Pero estamos ante una situación donde se pueden paralizar toda la entrada y salida de carga de un día al otro, lo cual puede generar una crisis en el corto plazo en Guatemala, y parece que el gobierno no tiene la capacidad de resolver esta crisis. Ahora hay algo más fundamental también, que es la falta de inversión en esta infraestructura clave a lo largo del tiempo. Tal vez como lección para Honduras, recordemos que en Guatemala la luz, la electricidad, especialmente la generación de electricidad, en un mercado bastante competitivo, pues ha funcionado sumamente bien, pero ha funcionado sumamente bien porque hay altos niveles, al menos en el pasado, hace ya 10 años o más de 10 años, unos altos niveles de inversión privada en el ámbito de la electricidad y generación de electricidad. Y entonces nunca se replicó este mismo involucramiento de la iniciativa privada en lo que son los puertos, aeropuertos y otras piezas de infraestructura estratégica. Y este gobierno, como promesa electoral, decía: nosotros en principio, por principio, estamos en contra de el involucramiento de la empresa privada en ese tipo de infraestructura, pero tampoco tiene el capital para invertir en ella, pues el propio Estado, y desde luego tampoco están de acuerdo y conformes con lo que son las alianzas público-privadas. Es decir, hay un grave problema. Y parece que este gobierno ha sido, al menos en tiempos electorales, pues en contra de las posibles soluciones ante los problemas que se están dando ahorita en el corto plazo. Y recordemos que ahorita parece que hay un poco más de pragmatismo. Ya se firmó una primera alianza público-privada en términos de carretera o infraestructura vial. Y bueno, vamos a ver si en los próximos meses esta crisis se vuelve peor y si el Estado va a permitir que la iniciativa privada tome una parte de ese reto. Gracias, don Olaf. Le agradezco muchísimo su tiempo y le deseo un día exitosísimo. Gracias por sus reflexiones y sus valiosos soportes para TV Azteca Honduras. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Le deseo muchos éxitos y nos veremos pronto. Don Rafael Lemus, una especie de reflexión final para toda la audiencia que nos ha acompañado hoy. Sí, claro, con gusto. Es bien importante que los gobiernos traten de crear ese clima favorable a la inversión y sobre todo cooperar en áreas donde tienen influencia positiva, como puede ser la educación, atraer inversión con reglas claras y certidumbre, y así como
cooperar con los agentes académicos que creen soluciones en beneficio de todos los amigos de Centroamérica, en especial los amigos de Honduras. Un abrazo, que estén bien, cuídense. Muchos éxitos. Doctor Rafael Lemus, asesor económico y asesor político de El Salvador. ¿Qué le ha parecido recoger todas esas experiencias, licenciado Cafati? Yo lo resumiría en una frase muy clara. Yo creo que lo que hemos podido aprender a través de este programa es que en economía, al menos, el debate entre izquierdas y derechas está obsoleto. Actualmente el debate es y debería ser, al menos en nuestro país, entre los que atraen y espantan capitales. ¿Dónde nos queremos ubicar como país? ¿A dónde queremos apuntarle? Yo creo que es muy clara la experiencia de Costa Rica y Colombia, en qué lado de los que atraen o espantan capitales están y qué es lo que nos falta hacer al resto de Centroamérica para estar precisamente al lado de nuestros hermanos colombianos y costarricenses. Usted, como agente de políticas económicas, como oficial de políticas económicas del COEP, seguramente tendrá en el siguiente segmento de nuestro foro mucho que decirnos, y lo desafío a que oriente sus últimas reflexiones sobre la tarea pendiente del gobierno presente, del gobierno siguiente, del subsiguiente, del otro y del otro, para poder volver este país nuestro un país atractivo para la inversión. Tareas concretas que tienen que hacer, más allá de sus visiones políticas, sectarias, partidistas, a veces muy ramplonas, muy a ras de pasto, que es una visión muy pobre que han tenido nuestros gobernantes y nuestros líderes. Lo invito a eso después de una pausa, si le parece. Perfecto. ¿Quiere más cafecito? Por favor. Café caliente. Un café caliente, sí, sin azúcar. Sin azúcar, amargo como el olvido. Amargo como el olvido, correcto. Así será. La última pausa de nuestro foro, por favor. De todas las tareas que vimos que revisa la inversión extranjera para ubicarse en un país, ¿cuál diría usted que son las más sensitivas de esa larga lista de condiciones que debe tenerse? Yo lo resumiría en lo que dijo el colega Daniele, la confianza. La confianza es fundamental en la institucionalidad, en el hecho de tener certeza de que cuando hay conflicto se va a resolver independientemente de quiénes sean los que estén en conflicto, siempre en favor de la objetividad, ¿no? Y la confianza en el sector privado, que es un aliado para el desarrollo y la prosperidad. Yo soy, y estoy claro con esa idea,
de que no ha habido y no va a haber ningún país en el mundo que pueda desarrollarse sin el sector privado. Por lo tanto, tenemos que tener la confianza, tanto el sector privado para trabajar con el sector público y el sector público para trabajar con el sector privado. ¿Cuánto pesa en esas decisiones la incertidumbre política? Bueno, la incertidumbre política es el principal factor que aleja las inversiones, al menos en nuestro país, y creo que en cualquier país del mundo, ¿no? Cuando nosotros vemos que en el Congreso Nacional se están peleando recurrentemente, cuando el Congreso Nacional, porque a mí me molesta cómo me mira Darío, yo lo paralizo, por ejemplo, cuando en el Congreso Nacional se toman las decisiones de impedir que se ejecuten resoluciones judiciales como el desalojo de invasiones, obviamente yo como empresario extranjero que voy a invertir 100, 200, 300 millones de dólares, lo va a pensar. Obviamente lo voy a pensar, ¿no? Claro. ¿Eso tiene como consecuencia instituciones más débiles? Evidentemente, la confianza es fundamental. Si yo no genero la confianza suficiente en la ciudadanía de que yo, como institución, estoy tomando las decisiones en favor de la mayoría, yo no voy a confiar. Y es algo que estamos viendo en este momento. Hoy, si usted sale a las calles y le pregunta qué tanto confía el hondureño en el sistema judicial, qué tanto confía el hondureño en la policía, en los militares, en el Ministerio Público. En el Ministerio Público, evidentemente la confianza es mínima. Yo creo que en estos momentos los hondureños confían más en las iglesias, que no estoy diciendo que está mal, pero las iglesias no generan desarrollo como lo genera el sistema judicial, como lo genera el Ministerio Público, como lo generan toda la institucionalidad pública. Lo peor que le podemos dejar a las futuras generaciones es una institucionalidad sumida en desconfianza. ¿De qué volumen han sido las inversiones extranjeras directas en los últimos años en Honduras? En promedio oscilan entre los 700 y 800 millones de dólares. Y mucho de eso es reinversión de capital que ya estaba aquí, ¿no? En los últimos 5 años, el 90% es reinversión de capitales de empresas que ya existen en Honduras. ¿El 90%? El 90%. Es un volumen exageradísimo ese. Eso explica por qué la crisis de empleo que tenemos. ¿Quién está invirtiendo en la región? Más allá de lo que ha ocurrido en Honduras, en la región, ¿qué capitales son los que están pesando más? Principalmente servicios y tecnología. Dos áreas donde Honduras desafortunadamente no tiene la experiencia que tiene Colombia, Costa Rica e incluso el mismo Guatemala, que son referentes en las exportaciones de servicios hacia las demás regiones. Actualmente nosotros no miramos en Honduras que hay hubs logísticos, que hay hubs de servicios. A pesar que en la zona norte hay muchos call centers, no nos comparamos, digamos, a la cantidad de servicios que ofrece Guatemala o Colombia, por ejemplo. ¿Quién ha aprovechado, además de México, de mejor manera la relocalización de las empresas que estaban en China? Particularmente Costa Rica y Colombia, de la región. Honduras afortunadamente tiene uno de los mejores puertos y más eficientes, como es Puerto Cortés, de la región latinoamericana. Obviamente hay muchas mejoras que hacerle, pero en comparación al resto de la región es muy bueno y muy eficiente. Sin embargo, no hemos podido aprovechar esa ventaja competitiva que tenemos y sobre todo la cercanía, precisamente por los temas políticos, por los cambios de reglas, por la desconfianza en institucionalidad que hay. Un tema importante es, actualmente en Honduras hay un proyecto de inversiones muy grande que se habla, que es el tren interoceánico, el tema de logístico internacional, ¿no? Yo no sé si se va a hacer o no se va a hacer, pero uno de los elementos fundamentales que ha puesto al menos los Estados Unidos sobre la mesa para poder ejecutar es el tema de institucionalidad. Si no se resuelven los problemas de institucionalidad, llámese confianza, ni ningún proyecto de inversión se va a poder desarrollar en Honduras. Honduras renunció al tratado del CIADI y eso va a entrar, ese rompimiento va a ejecutarse a partir de los próximos meses, ¿no? Agosto, septiembre, por ahí, más o menos. Muy bien. Planteaban que había otros mecanismos para la resolución de potenciales conflictos entre públicos y privados que tiene el gobierno de Honduras. Cuando menos ese fue el argumento de la Cancillería. ¿Qué mensaje es el que se está lanzando al mundo? Mire, nosotros reconocemos que nacional e internacional hay muchos mecanismos más, no solo el CIADI. Sin embargo, el CIADI es el más importante y el que tiene mayor trayectoria, el que más usan. Entonces, más eficiencia, el más prestigiado. Claro, la primera pregunta que hace un inversionista de cajón, como decimos acá en Honduras, es... ¿cómo vamos a resolver cuando estemos en un desacuerdo? No. ¿A qué tribunal vamos a ir? ¿Por qué Honduras decidió denunciar el CIADI si es el más eficiente? Esa es la primera pregunta que resolver. Es decir, que si hay alguna trampa detrás de eso. Entonces, la respuesta que se encuentra, porque actualmente no hay información oficial sobre eso, son las declaraciones de muchos funcionarios, que es más una declaración política que técnica, en los cuales refieren de que
el CIADI ha conspirado en contra de los intereses de Honduras y de los países pobres porque permite excesivamente las demandas de inversionistas privados. Eso es mentira, las estadísticas dicen lo contrario. Además, en las estadísticas está claro que en el CIADI ha ganado más el gobierno que las empresas privadas que le reclaman. Claro, y cuando lo pierde, no es que yo lo voy a demandar a Honduras por 1.000 millones, le voy a dar los 1.000 millones. Hacen una evaluación previa y determinan, ok, no son 1.000 millones, desde pero luego, son... Desde luego, el argumento es pobre. El argumento es pobre. Entonces se quedan, entonces ya dejan ver, bueno, entonces aquí está pasando algo. Van a revisar el sistema judicial nacional. Okay, miremos si el sistema judicial de Honduras resuelve. Y se encuentran que el sistema judicial de Honduras se tarda años, está politizado, está parcializado. Entonces yo no tengo la confianza de que si yo entro en disputa con usted, el tribunal hondureño va a resolver objetivamente. Entonces puedo desconfiar que va a resolver en favor de quien le pueda, pues, dar algún por supuesto, elemento bajo la mesa, ¿no? Entonces esos son elementos que no funcionan. Si es el caso, tampoco es garantía, llamémoslo así, de que Honduras va a ganar los casos. Actualmente la ENE perdió una demanda de $100 millones laborales en los juzgados nacionales. Entonces, realmente es un tema absurdo que pasa más por un tema político que por un aspecto estrictamente técnico. Quiero plantearle un último asunto, licenciado Calfati. Esas imágenes que hemos visto esta semana de los portones de los campos, de las parques industriales en la zona norte de Honduras, en Villanueva, en Choloma, con una acumulación extraordinaria de personas, unos reclamando unos derechos, cesantías, prestaciones, etcétera, y otros buscando oportunidades de empleo. ¿Qué reflejan esas imágenes? Bueno, realmente reflejan preocupación. A mí primero como ciudadano y como joven hondureño me preocupa que haya tanta demanda laboral y tan poca oferta. Y segundo, me preocupa el hecho de la protesta de ayer precisamente que se dio por un tema de represión al final en la protesta, precisamente porque refleja que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no está haciendo el trabajo que debería hacer. Uno de los argumentos para derogar la ley de empleo temporal, por ejemplo, la ley de empleo por hora, era precisamente porque no se respetaban los derechos laborales. Y yo me pregunto, ok, ¿cuántas auditorías hubieron del gobierno, de la institucionalidad a las empresas que aplicaban esta ley y cuántas empresas se sancionaron? Cero. ¿De quién es el problema? ¿El problema es de la empresa privada o el problema es de la institucionalidad pública? El problema es de la institucionalidad pública que no tiene la capacidad de aplicar las leyes que crea el mismo Estado. Entonces, bajo esa lógica, pues deroguemos todas las leyes porque no están siendo eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde debemos apuntarle en el corto y mediano plazo. Crear institucionalidades que puedan regular eficientemente. Yo soy bien claro y tengo bien claro ya, Honduras y los países no necesitan estados más grandes, necesitan estados fuertes, capaces de aplicar la ley cuando hay que aplicarla. Eficientes. Mire usted esas imágenes. Es decir, eso lo que refleja es un estado desorganizado, porque si estos señores lo que están haciendo ahí es reclamando un derecho que no les ha sido reconocido, más allá de la empresa y del empleado, hay una institucionalidad que debería protegerlos. Es decir, en otras palabras, no es la policía la que debe llegar ahí. Es el Ministerio del Trabajo a decir, señores, aquí hay una ley que respetar, la empresa debe cumplir, los trabajadores deben ser protegidos, etcétera. ¿No le parece? En efecto, y es lo que yo le mencionaba con el tema de la debilidad institucional. Hasta el momento, y que yo sepa, yo desconozco qué empresa es, afortunadamente, fíjese, y quiero ser bastante objetivo en este caso, si la empresa está incumpliendo alguna legislación nacional, es la institucionalidad pública quien debe aplicar las sanciones correspondientes. Así es. Para generar precedentes y evitar que otras empresas vuelvan a caer en algún incumplimiento si este fuese el caso. Claro. ¿Cuántas maquilas han cerrado sus puertas? Mire, fíjese que maquilas completas no han cerrado. Lo que han cerrado son partes de sus parques. Alrededor hemos contabilizado entre 3 y 4 empresas que han cerrado parcialmente sus secciones de los parques industriales, lo que ha venido a generar alrededor de unos 20,000 desempleos directos en el país. ¿Qué esperan ustedes desde el sector privado de este gobierno a partir de esta especie de armisticio que han, digamos, manifestado desde el COEP con la entrada de un nuevo periodo, con una nueva junta directiva en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ha dado una especie de compás de espera
para que el gobierno instale unos vehículos de comunicación eficientes? ¿Qué esperan? Bueno, nosotros esperamos que que haya una respuesta recíproca del gobierno hacia el tema del sector privado. Acuérdense que en enero de este año izamos una bandera negra precisamente en protesta al tema del desempleo. Y luego la arriaron. Y luego la arriamos por un gesto de buena fe, porque nosotros entendemos que no es a golpes ni a gritos que se van a solucionar. ¿Y qué esperan? Ustedes ya les han planteado demandas. Bueno, nosotros esperamos que actualmente nuestra presidenta anda fuera del país atendiendo unas reuniones en la OIT, regresa a finales de esta semana. Nosotros esperamos que ya la próxima haya un acercamiento directo entre el sector privado y el gobierno para generar soluciones a los principales problemas del país. Sin embargo, entendemos que se ha venido gestando un ambiente preelectoral y que esperamos que esto no entorpezca las decisiones políticas y sobre todo de política económica en el país. Licenciado Alejandro Cafati, estoy muy honrado con su presencia y muy agradecido por su generosidad. No, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un placer estar con usted dialogando temas importantísimos para la sociedad. Gracias a todos por haber acompañado nuestro foro. TV Azteca Honduras quiere aportarle al país reflexiones de calidad. ¿Por qué Honduras no atrae inversiones extranjeras? Hoy hemos conocido las reflexiones del sector privado nacional y hemos conocido también experiencias de países de la región con expertos calificados que nos han dejado sus testimonios, no para que se lleve el viento las palabras, sino para tomar lecciones, apuntar, corregir y hacer bien las cosas en Honduras. Este es un bello país, mal administrado ciertamente, pero que puede ser un polo de desarrollo si atraemos la inversión con políticas públicas correctas. A todos, gracias. Adiós.